anatomopatológicas que comprenden desde el hallazgo anatómico de divertículos que son asintomáticos hasta graves complicaciones que pueden ser letales. La enfermedad diverticular del colon viene definida por la presencia de herniaciones aceiformes anómalas en la pared del intestino grueso. La forma más común es la adquirida. En ella solo prolapsan mucosa y submucosa. Se sitúa dentro del grupo de la pseudodiverticulosis. En la congénita se identifican la totalidad de las capas correspondientes a verdaderos divertículos. Bueno, ahí ya tenemos, ¿cierto?, una diferencia en congénita y adquirida, ¿sí? La incidencia, su prevalencia es mayor en los países occidentales, se ha relacionado con una dieta pobre en fibras y residuos y rica en carbohidratos refinados. Son poco comunes en personas menores de 40 años. Un 5% en menores de 50 años y un 50% en mayores de 80 años, o sea que aumenta con la incidencia aumenta con la edad. En pacientes jóvenes presenta un curso más severo, o sea, menores de 40 años sería. Una etiopatogenia. Son protrusiones de la mucosa a través del colon en puntos débiles de la pared colónica, localizados de preferencia entre la tenia mesentérica y la antimesentérica, en sitios que penetran las arteriolas en la pared muscular. Bueno, con respecto a esto, ¿cierto? Ustedes ven más o menos acá un diagrama en la cual hay una mayor cantidad, ¿cierto? Cuando esta fuerza, ¿cierto?, va a adquirir un mayor, si se puede decir, peritaltismo. Esto va a llevar un engrosamiento de la mucosa y un acortamiento de las tenias, en las cuales acá va a haber una mayor, quizás presión intraluminal del colon, y por supuesto esa presión intraluminal del colon se va a traducir con una debilidad a donde recién le dijeron, más o menos en la entrada de los vasos sanguíneos o entre las tenias mesentérica y antimesentérica. Fisiopatología. Dieta pobre en fibra vegetal, la segmentación excesiva del colon sigmoide, hipertrofia del músculo circular, hipertensión segmentaria, aparición de los divertículos y extensión proximal. Como ser, en el fondo, de esto lo que ustedes pueden observar es unos divertículos verdaderos con unos pseudodivertículos. Bueno, acá también tenemos lo mismo, ¿cierto? Unos divertículos verdaderos, donde 3 capas la están formando, y acá directamente, acá está la serosa y la mucosa, un pseudodivertículo, o falso divertículo también se le llama. Tenemos, en este marco colónico, se puede observar que un 4% más o menos se encuentra en la región donde comienza el colon ascendente, el colon ascendente un 2%, acá tenemos en colon transverso un 2%, y va aumentando la incidencia en colon descendente un 30% y en colon sigmoide un 60%. Y claro, por supuesto que este aumento, ¿por qué? Porque ustedes saben que cuál es la acción o cuál es el mecanismo de acción del colon sigmoide, que sería la reabsorción de los líquidos. Entonces, a medida que los alimentos, ¿cierto? O en este caso ya lo que va a correr a través del yeyuno ilion, y todo esto, lo que va, la materia fecal sería ya, va a través de que va progresando a través del colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, va perdiendo líquido, o sea que normalmente la materia fecal se va haciendo más espesa por la reabsorción de líquido a través de las venas mesentéricas. Entonces, al estar más sólido acá, hay mayor presión intraluminal, y por supuesto va a haber la presencia de divertículos o las herniaciones, que como las llamamos nosotros también, diverticulares, se van a producir en esta zona, sean en colon sigmoides. Acá tenemos cómo
en un estudio contrastado se observa el colon, ¿cierto?, con los divertículos que se observan en este estudio con contraste. Acá en una colonoscopía, ¿cierto?, también se observa el orificio de entrada de los divertículos. La incidencia, la enfermedad diverticular, la no diagnosticada es mayor que la diagnosticada, raro antes de los 40 años. Su frecuencia aumenta conforme con la edad y en personas más jóvenes el curso de la enfermedad es más agresivo. O sea, hasta los 40 años más o menos menor al 5%, a los 60 años 50% y mayor, hasta los 85 años tenemos una incidencia del 65%. Tenemos tanto en hombres como mujeres, fíjese más o menos la incidencia que hay menor de 50 años en hombres, entre 50 y 70 años está equilibrado hombres y mujeres, y a los 85 años más o menos tenemos la prevalencia en mujeres. Bueno, esto es un esquema, prácticamente cómo se van a producir, parece como si fuese un rosario de divertículo de este colon. El 30% de los pacientes con enfermedad diverticular tendrá algún grado de complicación y de estos el 20% requerirá de intervención quirúrgica. Del 10 al 15% de los pacientes con diverticulosis presentan diverticulitis. O sea, tenemos quizás una enfermedad diverticular, que sería diverticulosis. Cuando estos se van a inflamar, estos divertículos, estos divertículos ya va a producir una diverticulitis. Etiología, como dijimos recién, hay una relación directa con la fibra, la edad, el consumo de carne y de grasa, y una relación inversa con la actividad física. Bueno, entonces sería cierto que un paciente que tenga una buena actividad física y en la dieta rica en fibra, es más difícil que puedan tener, ¿cierto?, patología diverticular. O sea, si tenemos una dieta pobre en fibra y residuos y en un sigmoides estrechos, vamos a tener contracciones segmentarias en regiones más pequeñas. Si tenemos una dieta pobre en fibra y residuos y tenemos heces más compactas, podemos tener también contracciones segmentarias en regiones más pequeñas, pero va a haber esta heces más compactas, una mayor presión. Esta mayor presión va a llevar hasta el 90 milímetros de mercurio. Por un lado, hay una alteración del tejido conectivo y en zonas débiles de la pared, y por supuesto la aparición de los divertículos. El depósito de elastina produce una menor compliance. Acá tenemos como ser la miocosis, ¿cierto? Bueno, cuando tenemos una miocosis, ¿o qué es la miocosis? Es un abombamiento del músculo circular. Este músculo circular se produce un abombamiento, acortamiento de la tenia y un estrechamiento luminal. O sea, a medida que se abomba el músculo circular, o sea, se hace más grueso, hay un acortamiento de la tenia, o sea, de ese segmento, y hay un estrechamiento luminal. El término miocosis es un engrosamiento del estrato muscular circular del colon, acompañado de acortamiento de las tenias, fruncimiento de la mucosa y estrechamiento de la luz colónica, como dijimos recién. Tenemos un estadio prediverticular, que es la miocosis sin divertículo reconocible, una diverticulosis colónica, presencia de divertículos asintomáticos, una enfermedad diverticular no complicada, hay presencia de divertículos y síntomas no debido a complicaciones, una enfermedad diverticular complicada, o sea, una diverticulitis simple, hay una inflamación necrosante de uno o más divertículos con microperforación. La diverticulitis complicada sería diverticulitis con macroperforación, manifestada por absceso, fístula, obstrucción y perforación, y la hemorragia diverticular es un sangrado diverticular en ausencia de inflamación. La clasificación clínica. Tenemos la enfermedad diverticular asintomática y sintomática. Dentro de la sintomática puede ser simple o complicada. Cuando hablamos de diverticulitis complicada, cuando es complicada, se va a producir la diverticulitis con perforación, obstrucción, absceso, fístulas y hemorragia. O sea, si hablamos
de una diverticulitis complicada tenemos una perforación, obstrucción, abscesos, fístulas y hemorragia. La diverticulitis asintomática. El 80% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada, colónica, permanecen asintomáticos. Pocas complicaciones, entre 25 a 44 años, el diagnóstico es 1% a 10 años. Si tenemos entre 25 y 44 años, el diagnóstico es 1% a los 10 años. Si tenemos entre 65 a 74 años, el diagnóstico es del 5% a 10 años. O sea que esto vamos, como vemos acá, va aumentando con la edad, como dijimos recién. Diverticulosis asintomática. Bueno, en la colonoscopía podemos observar, ¿cierto?, como la entrada a los divertículos, fíjense que son bastante grandes estos divertículos. Muchas veces estos divertículos pueden producir perforaciones y se van a llevar a una enfermedad diverticular complicada. Fíjense acá, en este colon por enema, la cantidad de divertículos que tiene este colon, tanto el colon descendente, sigmoide, el ángulo esplénico del colon, colon transverso y ángulo hepático del colon, ¿sí? Acá tenemos también una radiografía contrastada con los divertículos. Fíjense en cómo hay un estrechamiento de la luz colónica. Fíjense el estrechamiento de la luz colónica, que es distinto a esta luz colónica, que es mayor, y acá también es mayor, pero acá en esta zona llena de divertículos la luz colónica es más angosta, pero hay mayor presión, porque hay mayor presión en esta zona, y esta presión se va a ver manifiesta en la producción de los divertículos. Incluso acá también, fíjese la cantidad de divertículos que tiene este paciente. Acá también vemos cómo se va a llenar de divertículos esta zona, y fíjese qué finita que es la luz colónica de este paciente, ¿sí? Acá también tenemos un colon por enema con la enfermedad diverticular. Bueno, acá tenemos también, bueno, lo vimos casi recién, ¿cierto?, la entrada en una colonoscopía, cómo se observa la entrada a los divertículos. Esta sería una radiografía, un contraste colónico con una mucosografía. Fíjense qué bien que se observa la mucosa, y acá tenemos un divertículo solitario, ¿sí? Bueno, esto ya vimos recién. La diverticulosis sintomática simple. Hay un dolor abdominal que mejora con la defecación o la eliminación de aire, o sea, o el ventoseo. Alteración del hábito intestinal, distensión abdominal, moco en las heces. La relación causal entre diverticulosis colónica y esta sintomatología no está establecida, siendo posible las manifestaciones se debaten en la consistencia. La exploración física, así como las pruebas son normales. Riesgo de complicaciones. El tabaco, los AINE, el paracetamol, la obesidad y la dieta rica, dieta con poca fibra. O sea, ¿cuáles son los actos ciertos que nos van a llegar a complicaciones en una enfermedad diverticular? El tabaco, los AINE, el paracetamol, bueno, para el paracetamol por gran parte de los AINE. Bueno, después tenemos la obesidad y la dieta con poca fibra. La enfermedad diverticular sintomática es lo que vimos recién. Tenemos simple y complicada. La complicada se va a producir una diverticulitis que puede estar perforada, obstruida, absceso, fístula y hemorragia. Un 70% de los pacientes que se recuperan de este cuadro quedan libres de recurrencia. La posibilidad del segundo episodio es el 50%. Después del segundo episodio, el riesgo de la complicación es del 60%. Bueno, el diagnóstico. Una radiografía simple de tórax y abdomen, enema varitado y colonoscopía. Si tenemos una enfermedad diverticular, el paciente viene con mucho dolor, entonces si estamos en una fase aguda, puede tener fiebre también, entonces está contraindicado el enema varitado y la colonoscopía,
¿Y por qué está contraindicado? ¿Cierto? Porque a ustedes hacer ese estudio van a llevar una mayor presión intraluminal y esos divertículos que están complicados ahí seguramente que se van a perforar. Entonces, una colonoscopía y el enema britado están contraindicados en la fase aguda. Si un enema hidrosoluble puede andar, un ataque helicoidal y una eco. Doctor, ¿Sí? no sé si se les cortó el audio a todos mis compañeros, yo no lo escuché la última parte, disculpe. La última parte es los métodos de diagnóstico, que lo que yo le decía, que el enema varitado y la colonoscopía están contraindicados en la fase aguda. ¿Por qué? Porque tanto el enema varitado como la colonoscopía va a llevar un aumento en la luz intestinal, y este aumento en la luz intestinal, o sea, esta mayor presión en la luz intestinal, va a hacer que ese divertículo complicado se perfore, ¿me entiendes? Por eso está contraindicado. Pero podemos hacer ahí un enema hidrosoluble, una tomografía helicoidal y una eco. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué le pueden preguntar a ustedes? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad diverticular? Aparte por la clínica y personales patológicos de este paciente, si tenemos la fase aguda, podemos hacer un enema hidrosoluble, un ataque helicoidal y una ecografía. ¿Y qué elementos o qué estudios están contraindicados? El enema varitado, o sea, un estudio contrastado y una colonoscopía. ¿Por qué? Porque van a aumentar la presión intraluminal del colon y esto va a llevar a una perforación del divertículo que está complicado, o sea, del divertículo que está inflamado. Y si lleva una perforación, entonces seguro que va a llevar, ¿cierto?, a que este paciente sea intervenido quirúrgicamente, porque va a llevar a una peritonitis. Bueno, ¿qué tenemos? Si tenemos una tomografía helicoidal, ¿qué se va a observar? Se observa un engrosamiento de la pared intestinal, la grasa mesentérica en franjas y abscesos. O sea, eso es el informe que nos va a dar un ataque helicoidal. Y una ecografía, vamos a ver un engrosamiento de la pared colónica y masas, ¿cierto? En esta zona, masas en la cual nosotros sospechamos que hay ya un proceso diverticular complicado e inflamado en esa zona. Una radiografía simple del tórax, podemos sospechar de una perforación. ¿Y por qué en una radiografía simple de tórax vamos a sospechar de una perforación? Claro que sí, porque si hacemos una radiografía simple a un paciente que esté parado, entonces vamos a ver, ¿cierto?, que va a haber aire por debajo del diafragma. Y si hay aire por debajo del diafragma, estamos en presencia de un neumoperitoneo. Y si hay un neumoperitoneo, muy factiblemente, de acuerdo a la clínica y los antecedentes de este paciente, vamos a sospechar, ¿cierto?, que puede haber una perforación diverticular. Entonces, ¿por qué? Vamos a saber que es una perforación de víscera hueca, en la cual ese aire va a subir hasta el diafragma, o sea, hasta por debajo del diafragma. En el abdomen, una radiografía de abdomen. Dilatación. Vamos a ver una dilatación en las radiografías de abdomen, del intestino delgado y del intestino grueso. Obstrucción intestinal podemos ver también, y opacidades de las partes blandas, o sea, los abscesos. O sea, ojo, o sea, no es fácil, ¿cierto?, observar en las radiografías de simple de abdomen todo, o sea, un absceso. Vamos a ver un absceso, ¿cierto?, cuando tenemos una buena radiografía de abdomen.
El enema varietado y coloscopía, dijimos recién, y lo recalcan, están contraindicados en la fase aguda. Un enema hidrosoluble sí se puede hacer. Un ataque helicoidal sí se puede hacer. Y ahí lo que vimos recién, engrosamiento de la pared intestinal, la grasa mesentérica en franja y abscesos. Y en la eco, vamos a ver, un engrosamiento de la pared colónica y las masas. Acá podemos observar esta pieza quirúrgica, ¿cierto? Fíjense que cómo está engrosada toda la pared colónica, ¿cierto? Y el engrosamiento también de los pliegues, de la parte intraluminal del colon, ¿sí? La perforación se presenta del 2 a 20% de las complicaciones de esta enfermedad. Puede ser categorizada según la clasificación de Hinckley. Chicos, estudien la clasificación de Hinckley, porque si ustedes llegan o le llegan a preguntar de enfermedad diverticular o hablan de enfermedad diverticular, es muy importante la clasificación de Hinckley. Bueno, ¿qué dice Hinckley? Tenemos un estadio 2, 3 y 4. En un estadio 1 hay un absceso pericólico limitado. Hinckley, estadio 1, absceso pericólico limitado. Estadio 2, absceso a distancia, retroperitoneal o pélvico. Un estadio 2 tenemos ya un absceso a distancia, que puede ser retroperitoneal o pélvico. Tenemos un estadio 3, sí, peritonitis generalizada, que sería este, por rotura de un absceso pericólico o pélvico con plastrón asociado. Y estadio 4, peritonitis fecaloidea, por perforación libre de un divertículo no inflamado. O sea, ¿qué dice la clasificación de Hinckley? Estadio 1, absceso pericólico limitado. Estadio 2, absceso a distancia retroperitoneal o pélvico. Estadio 3, peritonitis generalizada por rotura de un absceso pericólico o pélvico con plastrón asociado. Y estadio 4, peritonitis fecaloidea por perforación libre de un divertículo no inflamado. O sea, ustedes en este estadio preguntan, estadio 1, ¿qué se hace? Tratamiento médico, antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, por lo menos un reposo gástrico, ¿cierto? Y antibiótico. Estadio 2 también, pero ya está al borde del estadio 2 y del 3. ¿Por qué? En estadio 3 y 4 es acto quirúrgico. Acá una vez el estadio 2 puede llevarse, si es un absceso retroperitoneal o profundo, puede hacerse a través de una punción, un abordaje percutáneo. Un abordaje percutáneo puede llevar, ¿cierto?, a limpiar, ¿cierto?, el absceso a distancia, retroperitoneal pélvico. Y acá ya tenemos, ¿cierto?, un acto quirúrgico en el cual se puede también realizar una laparotomía, abrir y ver a dónde están perforados estos abscesos, enfermedad diverticular complicada. Se reseca esa zona, supóngase, si está acá perforado, se corta ahí y puede llevar esto a hacer una colostomía, una operación de Hartmann, se dice, ¿cierto? Que hay un abocamiento de colon de colon proximal, ¿cierto? Y acá se cierra el colon distal. Y pasando 2 meses, 3 meses, se puede hacer ya un poco más, ¿cierto? Se puede hacer la retransitación. O sea, el segmento que está perforado se lo saca, ¿cierto? Y queda este segmento del colon distal, este colon proximal, y a posteriores, pasando unos 3 meses más o menos, entonces, o más, se va a hacer la retransitación. O sea, la unión de este colon, ¿cierto?, del colon distal con el colon proximal. Acá tenemos, fíjense cómo acá hay una luz luminal
más ancha, un colon más ancho que estos. Este es un colon enfermo ya. Acá tenemos otra pieza quirúrgica en la cual estamos viendo cómo están identificados los orificios, ¿cierto?, de los divertículos que están complicados. Acá también, en esta pieza quirúrgica también, fíjese cómo la luz intestinal es demasiado angosta y esto que está seccionado para que veamos la parte interna. Y fíjese los pliegues cómo están, hay un gran engrosamiento de los pliegues. Complicaciones, fístulas. Fístula puede ser colon-vesical, o sea, colon a la vejiga. La fístula en colon-vesical está en un 50-65%. O sea que el paciente, si tiene una enfermedad diverticular complicada y esta va a producir una fístula hacia la vejiga, se va a llamar, ¿cierto?, una fístula colon-vesical, y vamos a ver, ¿cierto?, que por la vejiga o por la orina va a haber fecaluria. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, ya de una fístula colon-vesical. Y hay que ver bien después, ¿cierto?, si eso se produce. ¿Por qué? Porque hay que hacer incluso estudios para que no sea una neoplasia. Porque muchas veces está, si bien, la enfermedad diverticular ahí, pero también puede ser concomitantemente con una neoplasia. Entonces, esta fístula va a llevar primero también a descartar anatomopatológicamente que haya a un proceso oncológico. Entonces, fístula colovesical del 50-65%. Una fístula colovaginal, más o menos sería un 25%. Después, una fístula colocutánea, del colon, ¿cierto?, hacia la piel, una colouterina también, y coloentérica. O sea, una fístula del colon con el intestino delgado. Acá tenemos una fístula colocutánea, mire cómo se observa en este paciente. El trayecto fistuloso, cómo se observa el trayecto fistuloso hasta la parte cutánea. Bueno, tomográficamente no se puede observar bien, qué lástima. El diagnóstico, tomografía axial computada o una citoscopía también, si hay una fístula, una citografía, una colonoscopía y enema varitado. Acá tenemos una colonoscopía con enema, por supuesto, varitado. Acá también. Una fístula colovaginal, fíjense cómo tenemos el intestino y acá hay una fístula en la parte colónica y vaginal. La obstrucción sería otra complicación. Fístula, obstrucción. Hay una fibrosis retráctil de la pared. Generalmente es una obstrucción parcial. Puede hacerse total o por la impactación de heces o con mucho residuo, ¿cierto? La obstrucción, como en este caso que está acá. Acá tenemos, fíjese, cómo viene el colon, los divertículos, ¿cierto? Y acá está la estrechez. Enfermedad diverticular complicada, ¿cierto? Con estrechez. Acá tenemos también la obstrucción colónica. Esto oscuro es el colon. Y la obstrucción sería acá. La colonoscopía. ¿Para qué hacemos una colonoscopía? Para excluir o para estudiar, ¿cierto?, si hay alguna neoplasia. Si nosotros sospechamos que puede haber una neoplasia, entonces se hace una colonoscopía y de paso se hace una biopsia, por supuesto, ¿cierto?, para ver qué tipo de tejido tenemos en esa zona en la cual hay una obstrucción. Tenemos los divertículos, bueno, y el cáncer. Como será, acá tenemos todo divertículo, está la luz intestinal bien angosta, y fíjense acá cómo está súper angosta, porque seguro que la obstrucción esta es producido ya por una neoplasia. Bueno, es lo que se hace. Generalmente, si la complicación está en colon sigmoide, se reseca el segmento ese que está complicado, se va a hacer un muñón distal, se sutura esta zona del muñón distal
y en muñón proximal se hace una colonoscopia, un abocamiento del colon, perdón, con el colon proximal. Acá tenemos cómo se puede hacer también esto, cuando otra técnica en la cual acá se produce, se lo exterioriza al colon con una varita, se pone acá, está la piel, ¿cierto? Después se va a abrir acá para que tenga un buen tránsito intestinal. Hemorragia, otra complicación, se origina en el colon derecho en un 70-90% de los pacientes. O sea, la hemorragia, fíjense que todo lo demás estaba en el colon izquierdo, pero ya la hemorragia sería más que todo con prevalencia en el colon derecho en un 70-90% de los pacientes. Hasta el 70% de los pacientes dejan de sangrar y un riesgo de sangrado sería un 30%. Diagnóstico, gastroscopía, no, más que todo una colonoscopía, sí. Por supuesto, no en la fase aguda, ya recuerden eso. Una gamografía con eritrocitos marcados puede ser, y en la angiografía sí. Esto es diagnóstico, ¿cierto?, para aquellos pacientes en la cual hay hemorragias. En la gamografía con tecnicio 99 del ángulo hepático, acá tenemos, ¿cierto?, la alteración, ¿cierto?, de la pérdida sanguínea. Bueno, esto es un poco cómo se observa a través de la inyección de una gamografía para ver dónde se encuentra el sangrado. Acá tenemos el colon y acá estaría el sangrado, ¿cierto?, de este paciente. Acá también sería el sangrado de este paciente, ¿sí? Bueno. Bueno, tenemos resumen de recomendaciones terapéuticas con nivel de evidencia científica y grado de recomendaciones. De recomendaciones terapéuticas. La administración de fibra dietética es recomendable para la prevención de la enfermedad. A pesar de la discrepancia en los resultados de los ensayos clínicos, el consumo de fibra dietética forma la base del tratamiento de la enfermedad diverticular colónica no complicada. Los anticolinérgicos y espasmolíticos se utilizan habitualmente en tratamiento de enfermedad diverticular colónica no complicada, pero no existe ningún ensayo clínico que avale este tratamiento. El consumo de una dieta rica en fibra es útil para prevenir las complicaciones de la enfermedad. Bueno, el tratamiento de la diverticulosis se basa en el empleo y juicio de antibióticos, drenaje percutáneo de los abscesos y cirugía. O sea, el tratamiento de la diverticulitis se basa en el empleo juicioso de antibióticos, drenaje percutáneo, que es lo que dijimos hace rato, ¿cierto?, de los abscesos y cirugía también. Tras un episodio de diverticulitis, el empleo de una dieta rica en fibra es útil para prevenir la recurrencia de estas. Tenemos la angiodisplasia. O sea que hay angiodisplasia, ustedes ya la habrán visto por anatomía patológica, ¿cierto? Son las alteraciones de los vasos sanguíneos a nivel colónico, generalmente en ciego y colon ascendente. O sea, estamos hablando del colon derecho, que era el 70%, recuerdan. En los mayores de 60 años, son dilataciones principalmente venosas en mucosa y submucosa, habitualmente sangrado recurrente y de poca cuantía. Una angiodisplasia. Una neoplasia, como ser el adenocarcinoma de colon, está en el tercero y quinto lugar en Chile y tercero en USA. Generalmente hay un sangramiento oculto y anemia, baja de peso, cambio del hábito intestinal. O sea, tenemos angiodisplasia por un lado, la neoplasia por otro. ¿Cuál es el neoplasia más común? El adenocarcinoma del colon, ¿cierto?, que ocupa entre el tercero y quinto lugar en Chile y tercero en Estados Unidos. Generalmente un sangrado oculto, es una anemia, el paciente está anémico, hay una baja de peso y cambio del hábito intestinal. Y después tenemos los pólipos. Los pólipos tenemos el sangrado de secundaria polipectomía, habitualmente hasta un mes posterior al procedimiento. La incidencia es 0,2 a 3%. El uso del AN aumenta con el riesgo de sangrado.
Y sí, porque eso, ustedes saben que los AINE y los corticoides aumentan el riesgo de sangrado, por supuesto. Muy bien, chicos. Bueno, yo lo que les digo, cierto, que en este caso de la enfermedad diverticular, es bueno de que ustedes lo mastiquen bien y lo explayen un poquitito más. Yo más o menos les di un resumen de lo que puede ser, cómo es la fisiopatología, la incidencia, ¿cierto? Cuando se manifiesta en menores de 40 años es más agresiva la enfermedad, que después vean cómo ustedes van a tratar, ¿cierto? ¿Cuáles son los procedimientos que van a tratar, supóngase, en una fase aguda? En la fase aguda sería una ecografía y una tomografía, más que todo. Y en la fase no aguda podemos hacer ahí un colon por enema, ¿cierto? O una colonoscopía, mientras no está aguda. Y la clasificación de Hinckley. La clasificación de Hinckley en esos 4 grados, y generalmente va a cirugía o cielo abierto entre el grado 3 y grado 4. En el grado 2 puede hacer, ¿cierto?, una cirugía percutánea un poco para drenar el absceso. Y en el grado 1, ¿cierto?, sería ya un tratamiento médico. Así que, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, bueno, no salga porque yo creo que vamos a ver otro tema ahora, ¿saben? Bueno, Doc. ¿Y contenido? Bueno. Bueno, como aspecto histórico, tenemos que Price en 1905 y Torek en 1906 lo realizan como debridamiento y lavado de la cavidad en pacientes con apendicitis. Hartz en 1960 hay una irrigación intraoperatoria con antibióticos, y Huspedt en 1970 hay un debridamiento radical de la superficie peritoneal. También tenemos que Steinberg en 1970 manejo de cavidad peritoneal como un absceso, dejándola abierta de 48 a 72 horas. Teisman y Whitman en 1980 realizan exploración elevada de la cavidad abdominal por una cremallera insertada en la malla. En 1984, acá tenemos que Borraes, en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, usó la bolsa de Viaflex, que es un polivinilo fijado a la aponeurosis. Bueno, y acá también se le llama a esto, ¿cierto?, la bolsa de Bogotá, que ustedes la habrán escuchado ya nombrar por ahí, ¿cierto?, en honor, ¿cierto?, a este médico, ¿cierto?, que va a colocar una bolsa de Viaflex, que es polivinilo, fijada a la aponeurosis. Bueno, las indicaciones. Espera un ratito, yo le digo. Espera un ratito, sí. La técnica de abdomen abierto. ¿Cuáles son las indicaciones? Prevención o tratamiento del síndrome compartimental, control de daños en sangrado intraabdominal y manejo de sepsis intraabdominal severa. O sea, ¿cuáles son las indicaciones para un abdomen abierto y contenido? Tratamiento del síndrome compartimental, control de daños en sangrado intraabdominal y manejo de sepsis intraabdominal severa. La hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental, se produce una hipertensión intraabdominal, hay un incremento patológico sostenido de la presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. El síndrome compartimental, hay un incremento sostenido de la presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio, que está asociado con disfunción del fallo orgánico. Clasificación. La presión intraabdominal. Lo normal sería, ¿cierto?, entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Una disminución de la perfusión de los órganos viscerales, ¿cierto?, va a producir entre 10 a 15 milímetros de mercurio. La hipertensión intraabdominal tenemos en grado
1, 2, 3 y 4. Grado 1 son rangos, ¿cierto?, de variaciones entre 12 a 25 milímetros de mercurio. Grado 2, entre 16 a 20 milímetros de mercurio. Grado 3, entre 21 a 25 milímetros de mercurio. Y grado 4, mayor a 25 milímetros de mercurio. O sea, tenemos en la presión intraabdominal tenemos 4 grados, que serían lo que yo le he manifestado. La clasificación. Un síndrome compartimental puede ser primario, secundario o recurrente. Cuando hablamos de síndrome compartimental primario, lo más común por causa intraabdominal como el trauma, como sea en el caso de pancreatitis, isquemia mesentérica, la parte de ascitis también por de hemorragia, puede ser primario. Secundario a un síndrome extraabdominal. Primario, dijimos, intraabdominal. Secundario, un síndrome extraabdominal, como ser edema masivo del intestino secundario a sepsis. También tenemos una reducción masiva con líquidos y quemados, secundario a eso, ¿sí? Y recurrente ocurre luego del secundario. O sea que el síndrome compartimental recurrente va a ocurrir luego del secundario. La fisiopatología son eventos celulares y moleculares que llevan a síndrome compartimental son multifactoriales. En shock, ¿cierto? Hay una disminución del riego. Entonces, esta disminución del riego va a haber una hipoxia intestinal, claro, porque si tenemos una disminución, ¿cierto?, del riego sanguíneo, va a llevar una hipoxia intestinal. Esta va a hacer una liberación de citocina proinflamatoria con un aumento de la vasodilatación de la permeabilidad capilar y un edema. O sea, la fisiopatología. Hay un fallo en el bombeo de sodio y potasio, el agua filtra a las células, entra agua, la célula se hincha, la membrana pierde integridad con pérdida de agua, del intracelular al extracelular hay edema y aumento de la pía y falla de la perfusión. O sea que si nosotros vemos, ¿cierto?, que es un círculo cerrado, en el cual, ¿cierto?, vamos a tener alteraciones, por supuesto, del medio interno. Todo esto va a llevar a un incremento de la pía, que hay un aumento de la presión torácica, elevación del diafragma, disminución de la capacidad pulmonar, hipoxia e hipercapnia. También disminuye también el flujo de la vena cava y porta y el flujo hepático y esplénico. O sea, esto va a llevar a una gran alteración, a una hipoxia, a una hipercapnia, porque fíjese que todo esto va a hacer que eleva el diafragma. Al elevar el diafragma va a tener una alteración en la expansión de los pulmones. Esta expansión de los pulmones va a llevar, ¿cierto?, una dificultad respiratoria con hipercapnia, ¿cierto? Y por supuesto va a tener también mayor cantidad de palpitaciones porque el corazón, ¿cierto?, y los receptores barométricos van a captar todo este hipoflujo, esta baja concentración de oxígeno, y va a llevar, ¿cierto?, a un aumento de la frecuencia cardíaca. La clínica va a haber una disminución de una distensión abdominal, a un abdomen tenso, una hipoxia, taquicardia, hipotensión y falla renal.
Esto, por supuesto, va a transcurrir ¿en qué? Esto va a traducir ¿en qué? En que todo esto va a ser un círculo vicioso, ¿cierto? Porque esto, lo que ustedes están viendo acá, la hipoxia, taquicardia, hipotensión, va a tratar de que este organismo entre en buen funcionamiento, pero que no va a poder. ¿Por qué? Porque va a aumentar la hipertensión intraabdominal, como dijimos recién, ¿cierto? Que son mecanismos estos de salvataje que pone el organismo, pero aún así no va a poder ser, entonces vamos a tener que abrir este abdomen, ¿cierto? Para poder llevarlo, ¿cierto? A un mejor cuadro. Entonces, el diagnóstico, lo más importante es tener una alta sospecha de esto, lo que está ocurriendo. La indicación para medir la PI es tener 2 factores de riesgo. El gol estándar es medir la presión de la vejiga. El objetivo de la descompresión quirúrgica, que aquí también es lo que nos interesa, es disminuir la presión intraabdominal deteniendo la disfunción orgánica. Ofrecer una cobertura abdominal temporal, prevenir la retracción de la fascia y ofrecer un medio para una evacuación continua de los fluidos. ¿Cuál es el objetivo de la descompresión quirúrgica? Disminuir la presión intraabdominal, deteniendo la disfunción orgánica. Ofrecer una cobertura abdominal temporal, prevenir la retracción de la fascia y ofrecer un medio para una evacuación continua de los fluidos. Complicaciones. Las complicaciones que va a tener, por supuesto, ser pérdida de fluido, una malnutrición, fístulas entéricas, pérdida de la fuerza de la pared abdominal y una estancia prolongada. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que para que no tengamos una pérdida de la fuerza de la pared abdominal, tenemos que tener un cierre temprano de 5 a 7 días. No debemos explayarnos más que esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un abdomen abierto y contenido, se van a retraer las fascias y estas fascias después no se van a unir. ¿Me entienden? Entonces van a necesitar seguro la aplicación de mallas, ¿cierto? Para poder cerrar ese abdomen. Tenemos un cierre abdominal temporal, influye en la sobrevida, las complicaciones y el tiempo para un cierre definitivo. Técnica de cierre temporal. La aproximación con pinza de campo o sutura continua puede ser una, la bolsa de Bogotá otra, la malla sintética otra, los materiales sintéticos como velcros o cierres, y los vestidores de presión negativa, el vacuum pack y el Aveteran System. Bueno, vamos a ver ahora que vamos a ver cada uno de ellos. Aproximación con pinza de campo, asociada con incidencia alta de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental. No debe ser usada. Imagínense la cantidad de pinza de campo que se han utilizado acá para hacer un cierre sin suturar este abdomen, ¿cierto? Y después al otro día sacar todas las pinzas nuevamente y lavarle, poner unas pinzas acá en el abdomen. La bolsa de Bogotá, que es la que incluso se está usando ahora, pero se trata de usarla 1 o 2 días nomás y 3 días lo sumo y después cerrarlo. ¿Por qué? Porque se retraen los tejidos. Es una bolsa estéril de irrigación de piel, previene la evisceración. Acá está, fíjese cómo está, previene que las vísceras salgan. Es barata, disponible y fácil de colocar. La desventaja: no remueve efectivamente fluidos infectados y no previene la pérdida de la fuerza de la pared. O sea, imagínense, si tenemos esta abertura, si bien esta bolsa de Bogotá previene que no salgan las vísceras, está multiperforada esta bolsa para que salgan los fluidos a través de ella, pero ¿qué pasa? Se van a producir una retracción de los tejidos acá a la vuelta y con lo que era cerrar no va a coaptar este lado con este otro lado de la pared y va a quedar una abertura ahí. Después tenemos, como esa bolsa de Bogotá, las mallas sintéticas.
suturado en el filo de la fascia, ¿sí? O sea, de la aponeurosis que se llama, y mientras el edema disminuye, la malla se puede doblar permitiendo la aproximación gradual. No drena adecuadamente el fluido infectado. No puede ser usada en sepsis abdominal asociada con alta incidencia de fístulas y destrucción de la malla. Entonces, la malla sintética tampoco puede ser usada, ¿cierto? Porque se adhiere la víscera a la malla y se producen las fístulas. Después tenemos el velcro o cierre sintético. Preserva la fuerza de la pared. No permite un drenaje adecuado de fluidos. Claro, si tenemos este cierre, no, ¿por dónde van a drenar los fluidos? Contraindicado en sepsis. Si es una de las cosas que tenemos que utilizar nosotros, es para control de sepsis. Las puntas de la fase pueden producir isquemia de los bordes, las puntas de la fase. Entonces, tampoco el velcro, si es sintético, tampoco puede ser usado. Esto nosotros lo damos para que ustedes vean cómo va evolucionando todo esto, ¿cierto? Con respecto al abdomen abierto y contenido. Las técnicas de presión negativa. Y técnica de expresión negativa es otro tipo ahora de tratamiento que se hace. Es una técnica revolucionaria que mejora la sobrevida, la morbilidad y el cierre primario de la fascia. Previene la adhesión entre el intestino y el peritoneo, preserva la fuerza de la pared abdominal y drena adecuadamente el fluido infectado. Acá estamos entrando ya a algo mejor para el paciente y para nosotros también, ¿cierto? En el caso que vamos a tener mejores tratamientos para los pacientes. El Vacuum Pax, como ser, descrita por Baker en pacientes politraumatizados, aceptada para cualquier tipo de cirugía abdominal, incluso para sepsis abdominal, que es el Vacuum Pax. Se coloca una bolsa de polietileno fenestrada por debajo del peritoneo, cubriendo el contenido abdominal. Después tenemos, sobre el plástico, se colocan compresas húmedas y tubos de drenaje que se conectarán a un sistema de succión con una presión negativa de 100 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, encima de lo anterior se coloca un plástico adhesivo de poliéster cubriendo todo el abdomen. Entonces, el Vacuum Pax, fíjense bien cómo es el asunto que sobre el plástico se colocan compresas húmedas y tubos de drenaje que se conectarán a un sistema de succión con una presión negativa de 100 a 150 milímetros de mercurio. Ahora, encima de esto se coloca un plástico adhesivo de poliéster cubriendo todo el abdomen. O sea que es como un sándwich, ¿cierto? Que le hacen los dos plásticos, ¿cierto? A los tubos de drenaje. Y esto es una succión continua, negativa de 100 a 150 milímetros de mercurio. Y encima el otro que está adherido a la piel, para que no entre ni salga aire, ¿me entiendes? Y el Vacuum Pack es material inerte, versátil y barato, no permite la retracción de los bordes músculo-neuróticos, o sea, los bordes de la pared abdominal no se van a retraer tanto con respecto a esto, permite una cuantificación de pérdidas hídricas, evita el trauma a no utilizar sutura y disminuye lesiones de asas intestinales. O sea que bastante bien. Y tenemos el otro mecanismo de acción de la veterana, ¿cierto? Es otro tipo, ¿cierto?, de tratamiento que se le hace. Fíjese cómo tenemos ya las vísceras acá y tenemos el modo de uso de la veterana, manejo de la lámina protectora visceral, que está en contacto con las vísceras, colocación de una lámina protectora visceral que sería esta. El objetivo es asegurar completa cobertura de todas las vísceras. Después tenemos aplicación del apósito de espuma, ¿cierto? A través de esto, perforada a veterán, que se llama, y después tenemos una aplicación arriba de esto de una lámina selladora. A esta lámina aplicación de la almohadilla, a esta lámina selladora, se le va a colocar una aplicación de la almohadilla y conexión con la unidad terapéutica. También tenemos, ¿cierto?, una absorción permanente de líquidos, o sea, de la presión negativa de la misma.
de la presión negativa, ¿cierto? De la presión de la pared de la cavidad abdominal. Eso es más o menos con respecto a lo que se está usando hasta ahora. Entonces, esto va a hacer que uno vaya mejorando y no se retraiga la fascia, o sea, la pared abdominal, para que después uno pueda suturarlo y cerrarlo mejor. Bueno, entonces tenemos acá, fíjense, que cómo fue la evolución de la bolsa de Bogotá, el parche de Whitman, la malla protésica, y el vacuum pack y el back, terapéutico con back. Entonces, esto es lo más beneficioso, el vacuum pack y la terapéutica con back, que lo que vimos recién, ¿cierto? Porque esta presión constante hace, ¿cierto?, que no se retraigan las paredes abdominales y pueda haber una buena coaptación cuando ustedes ya cierren. O sea, la aspiración va a ser muy importante, ¿cierto? Porque ahí va a drenar todos los líquidos y el paciente, porque esto, ¿cuándo ocurre esto? O sea, ustedes hacen la cirugía, lavan todo, ¿cierto? Y para no suturarlo nuevamente, porque otro día tienen que abrirlo de nuevo, dejan eso para que vaya drenando los líquidos, porque más que todo cuando es una hemorragia, cuando es una sepsis muy severa, mantiene un politraumatizado también grave, en la cual se necesita esta laparotomía para poder mejorar la evolución de todo de este paciente. Entonces ustedes le hacen este tratamiento, ¿cierto? Con el vacuum pack, ¿cierto? Que es lo mejor, ¿cierto? Y ahí van a ver que este abdomen abierto y contenido va a tener una mejoría con respecto, ¿cierto?, a que cuando ustedes cierren el abdomen van a poder coaptar bien las paredes de las mismas y no va a haber mucha retracción. Y por supuesto, al otro día, si hoy hacen el tratamiento quirúrgico, le colocan esto, mañana o pasado nuevamente también le pueden hacer otro tratamiento quirúrgico, otro lavado, colocar el vacuum pack nuevamente y evitar que esto se retraiga, porque muchas veces ustedes hacen lavado de una peritonitis fecaloidea y después el otro día lavan bien y siguen teniendo pus, siguen teniendo material quizás de características fecaloideas ahí. Entonces, usted ahí ir lavando 2 veces o 3 veces, supóngase día por medio, entonces ustedes al colocarle estos materiales de absorción permanente van a mejorar, ¿cierto?, la evolución de este cuadro de este paciente. Así que vamos a ver el cierre definitivo de la fascia, clínicamente estable y sin datos de infección. ¿Cuándo vamos a hacer un cierre? Cuando el paciente esté clínicamente estable y sin datos de infección. Cuando no es posible el cierre temprano, se debe intentar el cierre progresivo. Cuando hay defectos persistentes en la fascia, la reconstrucción definitiva es usando mallas y se puede llegar a considerar injertos y colgajo. Bueno, eso era más o menos lo que yo le quería decir, chicos, con respecto al abdomen abierto y contenido, que se usa, ¿cierto?, cuáles son las indicaciones de los mismos y qué es lo que se hace, ¿cierto? Para que ustedes, los dudas le pregunten eso, ustedes ya más o menos sepan responder a la misma. Bueno, son estos 2 temas, chicos, que les doy ahora. Ustedes, si quieren, pueden explayarlo. Pero la idea central está para qué se usa y por qué se usa y cuáles son los últimos adelantos de esto que se está usando actualmente. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Bueno, chicos, nos veremos si Dios quiere.